El prócer de la independencia de mi país, la República Oriental del Uruguay, el general don José Gervasio Artigas, en algún momento dijo: mi libertad emana de vosotros, pero cesa ante vuestra presencia soberana. Le hablaba al pueblo después de darle la libertad, repito, al Uruguay. Pero también agregaba que debemos felicitarnos por darles la libertad, pero también tenemos que preguntarnos qué es lo que ustedes van de ahora en adelante a hacer con ella. ¿Por qué? Porque hablaba de responsabilidad, de libertad responsable. Y de eso vamos a hablar esta noche con el doctor Aurelio Chamorro, a quien una vez más agradecemos su presencia en nuestro programa. Buenas noches. Buenas noches, Milton. Y te preguntamos entonces si estás de acuerdo con lo que el general don José Gervasio Artigas hablaba acerca de libertad responsable. Pues estoy totalmente de acuerdo. El concepto de libertad, por desgracia, que flota en el ambiente de nuestros días, es una apariencia de libertad. Porque es una libertad que se la quiere desligar de cualquier compromiso. Podríamos decir que el grado de nuestra libertad viene definido por nuestra capacidad de compromiso. Cuanto mayor es el compromiso que podemos realizar personalmente, más indicios de libertad damos. La libertad podríamos compararla al dinero. Uno puede tener muchísimo dinero, pero solamente le sirve cuando lo gasta. Una persona que se tiene por libre, pero que no se compromete, en el fondo no está realizando su propia libertad. Y estoy de acuerdo, y quiero hacer un matiz en todo lo que venimos hablando. La libertad no es una concesión de la autoridad. La libertad es más bien un rasgo de nuestra condición de seres humanos, rasgo que condiciona la autoridad de quienes nos gobiernan. Y por ese preciso asunto, pues debe ser respetada. Y un gobernante que se permite, digamos, atropellar la libertad de aquellos a quienes trata de servir, realmente se convierte muy pronto en un tirano. Entonces, no sé, quisiera que nos dijeras, es difícil, porque a través de los años, de milenios diría yo, el hombre no ha llegado realmente a definir la verdadera libertad. Pero en tu concepto, entonces, Aurelio, ¿qué es la verdadera libertad? Pues yo entiendo que la libertad nos da la capacidad de elegir el bien. La palabra clave sería elegir, porque se tiene quizá la idea de que libertad equivale a decidir lo que está bien y lo que está mal, pero no es así. La libertad nos permite elegir entre las opciones que tenemos en nuestra vida normal, aquella que corresponde a lo que más nos conviene. Por tanto, libertad, aparte de que es un rasgo, si lo miramos un poco bien, es un rasgo que define la dignidad del ser humano. Propiamente hablando, podríamos decir que libertad es propia de Dios. Solo Dios es libre. Y comprobando la libertad de los seres humanos, podemos hacernos cargo hasta qué punto es cierta esa afirmación de que estamos creados a su imagen. Porque nos ha permitido, digamos, decidir nuestro futuro, tener el destino en nuestras manos, y por tanto es un atributo
un atributo muy de agradecer, pero un atributo que, como hemos dicho antes, pues exige una responsabilidad. No debe haber libertad sin responsabilidad. Hoy día, sobre todo, especialmente en la gente joven, pero no solo en la gente joven, pues se valora como libertad la ausencia de coacciones externas o internas. El que nadie te trate de imponer, entre comillas, su voluntad. El que tú personalmente no te veas obligado a hacer algo que te cuesta o privado de algo que te gusta. Esa es un poco la idea que prima, pero eso significa que cuando alguien se deja llevar por lo que le apetece, y la expresión clásica es decir, yo soy libre porque hago lo que me da la gana. Al decir lo que me da la gana, estás reconociendo tu esclavitud, porque estás reconociendo que estás sometido a lo que te exigen tus potencias inferiores, es decir, lo que te apetece, ¿eh? Y sin embargo, lo propio del hombre es que el gobierno de su conducta venga impuesto por su razón, la parte más noble. Cuando alguien renuncia a guiarse por su razón y se deja llevar por sus apetencias, no puede evitar animalizarse, porque son los animales precisamente los que se mueven por instintos, los que no son capaces de renunciar a algo que les atrae, ¿eh? Así es que ese concepto tan elevado de libertad como un don de Dios, del cual tendremos que responder, y que nos permite elegir lo que nos conviene a nosotros personalmente y lo que conviene a los demás. Ahora, Aurelio, digamos que poniendo los pies sobre la tierra y según el confín de la misma en la que nosotros estemos viviendo, la libertad, o en este caso mi libertad, es el derecho de hacer lo que las leyes me ordenan. Pues Milton, las leyes serán justas cuando respondan a lo que realmente conviene a los individuos. Hoy día hay una tendencia a valorar la necesidad de obedecer a las leyes en función del consenso con el cual han sido creadas y promulgadas. Pero el consenso en un parlamento no es la razón que avala el valor de una ley. Cuando una ley no se apoya en el fundamento natural, en lo que realmente conviene, pues esa ley es injusta. Y por tanto, ¿hasta qué punto estamos obligados a obedecer a toda ley? Pues estamos obligados a toda ley que sea justa, o lo que es lo mismo decir, a toda ley que responda al bien de los individuos y de la sociedad. Y ahí está nuestra conciencia, la conciencia personal, la que nos permite discernir si algo atropella nuestras convicciones personales o realmente está en la línea de lo que entendemos que es justo. Por ejemplo, un consenso sobre una ley del aborto, pues aunque haya sido votada por el 99% de un parlamento, nunca puede ser justa, porque atenta contra el primer derecho que está en la base de todos los derechos de los seres humanos, que es el derecho a la vida. Y por tanto, una ley obliga en conciencia cuando la consideramos justa, si no, no. Ahora, hoy en día, en este mundo convulso en el que nosotros estamos viviendo, sobre todo la juventud, siempre, lamentablemente, tenemos que ir a la juventud, hace en realidad lo que le apetece, hoy día más que nunca. Y entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Pues es un problema. Es un problema porque hay conceptos elementales, básicos, como es la libertad, como es el amor, pues que flotan en el ambiente
falsificados. Y tenemos necesidad de hacer una especie de reinterpretación, redefinir conceptos, para que nuestros jóvenes y también los mayores no se dejen llevar por una idea que en el fondo les hace daño, porque el problema del abuso de la libertad no está solo en el daño que se puede hacer a los demás, invadiendo su terreno, sino que está en el daño que uno se hace a sí mismo cuando no hace aquello que debe. Pero eso tiene tanto peligro, la deformación de la conciencia. Porque cuando una persona no sabe distinguir muy bien lo que está bien y lo que está mal, necesariamente elegirá cosas que le hacen daño, pensando en que en ellas va a encontrar su propio bien. Muchas veces nos han enseñado que tenemos que hacer lo conveniente, lo necesario para vivir en libertad. Pero en realidad, entonces, Aurelio, ¿qué es lo que nos conviene a todos nosotros para realmente ser libres? Pues es una buena pregunta, Milton, porque está un poco en el núcleo de lo que estamos hablando esta noche. Libertad necesariamente debe hacer relación a unas exigencias del ser, no solamente a una apreciación subjetiva. Uno puede sentirse atraído por las emociones que experimenta cuando consume droga, pero eso no es conveniente. Y entonces la pregunta está: ¿hay algún fundamento objetivo para poder nosotros conocer lo que conviene a nuestra realización como seres humanos? Y yo te digo, sí, abiertamente sí. Y te pondré un ejemplo para poder entenderlo. Pues cuando uno se dedica a la jardinería, pues tiene que conocer muy bien los requerimientos de cada una de las plantas que está cuidando. Si no los conoce, pues por mucha voluntad, entre comillas, que ponga en atender a esas plantas, las acabará perdiendo, porque las pondrá en un clima, en un ambiente no adecuado, las regará o les dará un abono que no es el suyo. Es decir, que de igual modo que un jardinero tiene que someterse a lo que realmente le piden, entre comillas, le pide cada planta, nosotros también, al administrar nuestra libertad, que nos lleva a ponernos al servicio de los demás, tenemos que saber qué les conviene y qué nos conviene. Y hay una razón, un fundamento, podemos decir, ontológico, que no es simplemente una apreciación subjetiva o un consenso, sino que son exigencias de la propia naturaleza. Ese es el único modo que tenemos de saber conocer lo que conviene y, por supuesto, de elegirlo. Antes de comenzar la entrevista, estuvimos charlando largo rato acerca de este tema y allí me decías, no lo entendí muy bien, por eso quiero que me lo expliques y se lo expliques a la audiencia, que hay que aprender o hay que leer lo que se llama el libro de la naturaleza. ¿Qué me has querido decir con esto? Es una forma muy gráfica de expresar un poquito lo que hemos comentado antes. Es decir, es necesario que tengamos una muy buena información de las criaturas, de los seres, todos, del ser humano en especial, porque si uno desconoce lo que las cosas son, o de lo que las personas son, nunca podrá ayudarles como conviene, nunca. Esa lectura del libro, que es una forma muy gráfica de abrir nuestros sentidos y nuestra inteligencia para conocer a fondo al ser, digamos, la naturaleza y especialmente al ser humano. Cuando nosotros profundizamos en lo que son los seres humanos,
entonces rápidamente se nos impone lo que les conviene o lo que no les conviene. Desconociendo nuestra identidad, no es posible saber aquello que estamos llamados a ser. Y por tanto, no se puede ayudar a que esa persona se proponga como meta personal su propia realización si desconoce aquello que debe llegar a ser. Por tanto, conocer a fondo al ser humano y a toda la creación, estoy hablando en general, es requisito inexcusable para poder ejercer de una manera útil, seria, nuestra propia libertad. Aurelio, mucha gente me ha dicho a través del tiempo que hay pueblos a los que se les ha dado libertad, pero que esa libertad la han transformado en libertinaje. Entonces, son dos conceptos bastante unidos, pero yo diría bastante dispares. Entonces, también quisiera que le aclararas a la audiencia qué diferencia existe entre lo que es realmente la libertad y lo que es el libertinaje. Pues la libertad es esa capacidad que nos lleva, como hemos comentado al principio, a elegir lo que nos va a realizar como personas, Y por tanto, la libertad es totalmente compatible con la obediencia. Cuando hablo de obediencia no me estoy refiriendo solo a la obediencia a la voluntad de alguien que está cerca y que nos impone sus criterios. Nosotros obedecemos a las exigencias de lo que queremos hacer. Yo como cirujano, pues tengo que conocer muy bien pues las enfermedades y los procedimientos. Me tengo que someter para poder prestar un servicio de calidad. No puedo permitirme el volver la espalda a la realidad y querer hacer un buen trabajo sin conocer. Por tanto, libertinaje sería pues el entender la libertad como una ausencia total de responsabilidad. Yo voy a hacer lo que en cada momento me parezca o me apetezca, independientemente de las consecuencias que eso pueda tener para mí o para los demás. Ese libertinaje en realidad no es libertad, es un abuso de libertad. En lugar de edificarnos, nos destruye. En lugar de contribuir al bien común, contribuye a la corrupción social. Por tanto, es importantísimo que acertemos en la definición del concepto de libertad, porque en ello nos va, digamos, la supervivencia. En la mañana de hoy tenemos la fortuna de contar con la visita de Jesús Abril. Jesús Abril ha estado muchas veces en nuestro programa, alma mater del UCAN en Begastri, que lleva en Liga EVA una racha increíble de 10 partidos consecutivos ganando. Pero realmente no es una casualidad, porque Jesús Abril y Sergio, el entrenador del equipo, saben llevar muy bien las riendas de este club para tenerlo donde está, que es un orgullo realmente no solamente para Sejín, sino para toda la comarca. ¿Qué quiero decir con esto? Que ellos hacen un entrenamiento semanal óptimo que los lleva a las contiendas y en las contiendas alcanzar éxitos significativos, como el de la semana pasada ante un equipo plagado de jugadores extranjeros, rusos, africanos, en fin, americanos, en fin, y ellos ganar por 9 tantos de diferencia. ¿Por qué digo esto? Porque si ellos entrenan para ganar, también puede existir un entrenamiento para la libertad. Pues sin duda alguna, sin duda alguna. Ese entrenamiento de la libertad debe ser un objetivo muy claro en los educadores, en los padres y en los educadores. ¿Cómo se entrena la libertad? Pues en varios frentes. El primer frente podría ser el facilitar el que la gente
en que aquellas personas a las que queremos ayudar tengan clara la distinción entre lo que conviene y lo que no. Sería el equivalente a formar la conciencia. El segundo campo en el cual se podría entrenar en la libertad sería la conquista de uno mismo, la capacidad de ser dueño de sí para poder ponerse al servicio de los demás. Por tanto, una persona que es esclava de sus deseos no podrá ser libre, ha aceptado una esclavitud y por tanto el entrenamiento supone un esfuerzo de integridad personal. Y en el ámbito de la familia, los padres tenemos que tener la intención clara, la determinación de hacer que nuestros hijos vayan ejercitando su libertad de una manera progresiva. La tentación muchas veces es la contraria, decidir por ellos, evitar a toda costa que cometan errores, pero no es una buena táctica. El secreto está en ayudarles a que tengan claro lo que deben hacer, lo que les conviene, y luego dejarles que se equivoquen. Porque con frecuencia aprendemos más de nuestros errores que de nuestros aciertos. Cuando con un hijo pequeño se le va ayudando a que tome decisiones adecuadas a su edad y vaya comprobando el resultado y asuma las consecuencias de lo que decide, entonces le estamos entrenando en la libertad. Es procurar que su grado de autonomía sea cada vez mayor, pero basado en un conocimiento claro de lo que conviene, cómo debe estudiar, cómo debe tratar a sus padres, a sus compañeros, cuál debe ser su comportamiento, y cuando él lo sabe, los padres debemos dar un paso atrás y dejarle que él experimente su libertad con responsabilidad. Aurelio, en un momento dado, el Evangelio nos dice, la verdad os hará libres. ¿Cómo se pueden interpretar estas palabras? Pues es una frase con una gran riqueza, porque en el fondo sintetiza mucho de lo que venimos hablando esta noche. Al decir que la verdad nos hará libres, también se puede interpretar de varias maneras, varias interpretaciones. Una, en sintonía con lo que estamos hablando, solo cuando conocemos la verdad podemos decidir bien. Si no tienes entre las cartas que estás manejando en una partida la carta buena, no la puedes elegir. Cuando tienes entre todas las cartas la mejor carta, puedes elegirla o puedes rechazarla. Pero por tanto, eso es lo primero. Pero hay también un concepto que es más profundo. Porque es que el mismo Jesucristo, del que me has hablado, Él se define a sí mismo como la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por tanto, diciendo que la verdad nos hará libres, también nos está diciendo, si no es a través de mí, nunca encontraréis la libertad. Porque la libertad, esa capacidad de conquista personal para entregarse, solo es posible, digamos, llevarla a un grado de plenitud, contando con la ayuda de Dios. Sin contar con la ayuda de Dios, uno, pues como por la fuerza de la gravedad, se acaba dejando llevar por lo que le apetece, mucho más que por lo que debe. Al principio de nuestra conversación, yo decía una frase que emitió, evidentemente, en el siglo XIX, el prócer de nuestra independencia, el general don José Gervasio Artigas: mi libertad emana de vosotros, pero cesa ante vuestra presencia soberana. Nos quiso decir, por ejemplo, que mi libertad termina o está coartada donde comienza la tuya. Pues naturalmente, en el sentido de que cuando uno ejerce su libertad, y su libertad la debe ejercer en el bien propio que se identifica con el bien de los demás, ese es el secreto.
lo que conviene a los demás que yo haga es precisamente lo que me conviene a mí. Con lo cual, cuando uno traspasa esa barrera de lo que conviene a los demás, está perdiendo también su propia libertad. Por lo tanto, sí que es cierto que la libertad tiene sus límites. Cuando se vive en una comunidad, uno no puede simplemente dejarse llevar, ir un poco a la deriva de lo que le apetece, porque entonces atropellaría los derechos de otros. Por tanto, eso es muy claro. Debo ser libre, pero respetando exquisitamente la libertad de los demás. Muy bien. Para terminar, por hoy entonces, porque seguiremos evidentemente con este tema, yo te preguntaría, y que se lo explicaras entonces a nuestros televidentes, en realidad, entonces, ¿para qué se nos ha dado la libertad? Pues también te digo ahora que es una buena pregunta, porque uno dice, bueno, libertad sí, pero ¿libertad para qué? Por desgracia vemos muy a menudo cómo la gente abusa de su libertad y lo que debería ser un grandísimo bien para ellos se convierte en una fuente de males. Pues uno destruye su propia vida personal o la de los demás. La libertad nos ha sido dada, como decía antes, como un rasgo propio de nuestra semejanza con Dios, con una intención muy concreta, para amar, para poder ponernos consciente y voluntariamente al servicio de lo que conviene a los demás. Esa actitud, digamos, personal, digamos, de decisión de servir, es lo que realmente distingue a las personas, digamos, con más nivel humano. Es decir, lo propio de una persona que sirve a los demás es un ejercicio práctico de libertad en el cual adquiere un gran mérito. O sea, las personas cuando subordinan su bienestar personal al bien de los demás, están realizando una manifestación práctica de amor. Y por lo tanto, amor equivalente a servicio, servicio consecuencia de una verdadera libertad. Muy bien. Muchísimas gracias. A ti. Una vez más, ya en un par de semanas seguimos conversando sobre este mismo tema. Y a ustedes decirles que como corolario de lo que hemos estado hablando en esta media hora con el doctor Aurelio Chamorro, nosotros podríamos decirles que convenimos en que libertad en realidad no es hacer lo que uno quiere, sino en hacer lo que uno debe. Hasta la semana que viene.